la realidad es que todos en algún momento nos ha pasado, pues, ¿no? Entonces, a ver, pero vamos a empezar por entender el tema. Sabotaje, vamos a entenderlo como una acción deliberada y maliciosa para dañar, destruir algún tipo de instalación, proyecto, operación con una finalidad económica, política o social, ¿no? La palabra como tal sabotaje nos hablaría mucho más de empresas, de política, de este tipo de cosas. Pero, o a veces entre las personas, como yo te quiero dañar a ti y yo te meto la pata a ti para que tú te caigas, te estoy saboteando, ¿no? Y entonces cuando hablamos de autosabotaje, vamos a entenderlo como conducta, una conducta que puede ser consciente o no, que busca alejarme de lo que quiero. O sea, si el sabotaje es que yo te meto la pata a ti para que tú no llegues a donde tú quieras, el autosabotaje es yo me meto la pata yo solita para yo no llegar a eso que yo quiero, ¿no? Y entonces puede implicar postergar, compararnos con otras personas, abandonar las cosas a mitad del camino, empezar proyectos y luego no terminarlos, etcétera, ¿no? Y entonces son cosas que hacemos a veces conscientes, a veces no mucho, que me alejan de lo que quiero. Y entonces cuando tú dices, bueno, pues el plan era bajar 5 kilos, por ejemplo, ¿no? Y ahora resulta que no solamente no tengo que bajar esos 5, sino que tengo que bajar 5 más, por ejemplo, y entonces yo tendría que preguntarme, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué esos 5 kilos no llegaron y se treparon así nada más? ¿No? Porque esos 5 kilos me los comí. Esos yo solita lo hice. Y entonces tendría que preguntarme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si digo que yo quiero esto? ¿Qué pasa? Que entonces yo misma me bloqueo, yo misma me obstaculizo, yo misma me meto la patita para que esto no suceda. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos de primera instancia? Por, puede ser, bueno, hay varios motivos, pero puede ser por miedo al fracaso o al éxito. O sea, qué tal y si no me sale bien? Y entonces mejor ya no lo hago. O, ¿qué tal y si me sale muy bien? Changos, ¿y luego qué hago? Por ambos situaciones. Por creencias limitantes que traemos arrastrando desde hace mucho, que tiene que ver con tú no vas a poder, tú no sabes cómo, tú no sirves para nada. O sea, a veces esas cosas que venimos arrastrando desde niños que nos hacen, que de alguna manera fueron tantas veces repetidas que nos hacen creer o nos hacen sentir que sí es cierto que no lo vamos a lograr nunca, ¿no? Porque lo conocido también puede ser otro motivo, incluso aunque no te guste, se siente más seguro que lo nuevo. A mucha gente le asusta lo nuevo. Porque entonces me voy a ver súper guapa y si bajo esos 5 kilos y y no sé qué. Ay, pero ¿qué tal si se acerca gente que es malvada? Ay, ¿qué tal si me pasa tal cosa? ¿Y qué tal si? O sea, y empiezo a pensar en ese futuro catastrófico que mejor me quedo con mis 5 kilos y es más, hasta le echo 3 más, ¿no? Porque si hay un miedo que está creando esta incapacidad o esta limitación o esta flojera o lo que hagamos. Y en las más de las veces ahí sí es inconsciente, pero a veces sí somos más conscientes. La procrastinación es un fenómeno que está relacionado con el autosabotaje, pero que no necesariamente tengo que entenderla de la misma manera, ¿no? El autosabotaje son estos patrones que hago para no conseguir lo que estoy buscando. Y obviamente va a usar la procrastinación como una de sus estrategias, pero no necesariamente. La procrastinación este, va a tener que ver, además de un proceso de autosabotaje, con otros elementos
como, por ejemplo, este, a lo mejor estamos frente a alguien que procrastina, estamos frente a alguien que está deprimido, a lo mejor tenemos a alguien con un TDAH, con un trastorno por déficit de atención que no ha sido reconocido. Este, a lo mejor estamos frente a alguien que de verdad, de verdad, de verdad no quiere hacer eso que, o sea, dijo que sí lo quería, pero en realidad en el fondo no lo quiere y evidentemente por eso se le olvidó y por eso, ¿no? Entonces, la procrastinación es un fenómeno un poco más amplio que puede traer estos elementos que te estoy diciendo, además de, evidentemente, un proceso de autosabotaje en algunos casos. Pero yo no generalizaría de que todos los que procrastinan se están autosaboteando, porque de hecho, ¿qué tal si tenemos a un TDAH? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos del otro lado? Espero que súper bien, de verdad. Y créanme que sí estoy tomando nota de todos los comentarios y temas que ustedes me están, pues ahí anotando para que podamos platicar con nuestra invitadaza del día de hoy, que estoy súper emocionada. Ya saben que me encanta. Ya está nuestra parte de terapia, nuestra parte de autoconocernos, de saber qué pasa en nuestra psique. Y pues, sin más, por el momento y más preámbulos, les presento a la psicoterapeuta, nuestra maestra, nuestra doctora psicoterapeuta Ana Laura. Bueno, ustedes ya saben, y si ustedes no conocen, si son nuevos, Ujú, bueno, ella es psicoterapeuta, es suicidióloga, apoyo de parejas, bueno, da terapia, bueno, en fin, tiene un currículum bastante amplio y acá abajito estoy poniendo la descripción e igual sus redes así como también el centro en donde ahí ella ustedes pueden checar, creo que es Secapip, si no mal recuerdo. Tecapip SC, exactamente. Exactamente. Ujú, Ahí fíjense que abajo también estoy poniendo el link para que ustedes puedan ir, porque ahí hay talleres, hay ujú, diplomados. Bueno, de verdad que es una joya para mí que estemos con ujú. nuestra queridísima maestra Ana Laura. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, días o Hola, noches. hola, Sai, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a quien nos está viendo también. Feliz una vez más de estar aquí contigo y con el lindo auditorio que tienes para hablar de estos temas de la mente humana, de la emocionalidad humana, que son bien importantes para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Sí, así es. Y fíjense que por ahí también leí que por qué nada más a las mujeres, que por qué a los hombres les damos mucho y luego la... No, créanme que es que en general, ¿eh? Ujú, Y creo que sí ujú, lo he platicado. O sea, aunque las estadísticas, por desgracia, creo que en el último, digo, en ujú, mujeres sí va muchísimo más arriba, pero es en general. De verdad que tratamos. Si ujú. ustedes díganme qué tema en específico quieren y con mucho Y gusto lo, y aquí lo lo tratamos desglosamos. también, que no se sientan abandonados los señores. Pero te digo algo, la verdad es que los chicos no son como de mucho de este tipo de programas, de temas, de esas cosas, pero sí los hay y no se sientan abandonados. Esto, Como esto que es les para el cuesta trabajo. crecimiento. Esto es para crecimiento de todos los seres humanos en general. Así es. Ujú, Y sin más ujú, por el preámbulo, déjenme, les platico que se me ocurrió muchísimo este tema también dando seguimiento a muchos comentarios que ustedes nos pusieron por ahí en alguna de las ujú, redes. Porque bueno, estamos ya en fin de año, diciembre, fiestas, barullo, bueno, todo el mundo está como de felices, ¿no? O bueno, la gran mayoría. Pero hay muchas personas que, bueno, hicieron su listita, sacan la listita y pues, que quería aprender inglés, que quería bajar de peso, que quería hacer tantas cosas. Y a la mera hora, pues nos dijimos así como de, no, pues ni aprendí inglés, ni bajé de peso, sino que subí, o que pasaron tantas cosas, que dices, ¿qué pasó? O sea, ¿en ujú, qué momento? Yo hice ejercicio, sí fui a escuela, pero, o sea, lo agarré 2 meses, ya después ya lo quité, o ya no ujú, aprendí. ujú. Fíjense que hoy vamos a platicar justamente de esto del autosabotaje. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué nos cuesta a veces tanto cumplir esas metas? Y justo por eso vamos a platicar con la maestra sobre esto. E insisto, me gustaría que empezáramos ahora sí que desde el principio y que nos explicara justo qué es esto del sabotaje para pasar al autosabotaje. Efectivamente, un tema bien importante, Sai,
porque la realidad es que todos en algún momento nos ha pasado, pues, ¿no? Entonces, a ver, pero vamos a empezar por entender el tema. Sabotaje, vamos a entenderlo como una acción deliberada y maliciosa para dañar, destruir algún tipo de instalación, proyecto, operación con una finalidad económica, política o social, ¿no? La palabra como tal sabotaje nos hablaría mucho más de empresas, de política, de este tipo de cosas. Pero, o a veces entre las personas, como yo te quiero dañar a ti y yo te meto la pata a ti para que tú te caigas, te estoy saboteando, ¿no? Y entonces cuando hablamos de autosabotaje, vamos a entenderlo como conducta, una conducta que puede ser consciente o no, que busca alejarme de lo que quiero. O sea, si el sabotaje es que yo te meto la pata a ti para que tú no llegues a donde tú quieras, el autosabotaje es yo me meto la pata yo solita para yo no llegar a eso que yo quiero, ¿no? Y entonces puede implicar postergar, compararnos con otras personas, abandonar las cosas a mitad del camino, empezar proyectos y luego no terminarlos, etcétera, ¿no? Y entonces son cosas que hacemos a veces conscientes, a veces no mucho, que me alejan de lo que quiero. Y entonces cuando tú dices, bueno, pues el plan era bajar 5 kilos, por ejemplo, ¿no? Y ahora resulta que no solamente no tengo que bajar esos 5, sino que tengo que bajar 5 más, por ejemplo, y entonces yo tendría que preguntarme, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué esos 5 kilos no llegaron y se treparon así nada más? ¿No? Porque esos 5 kilos me los comí. Esos yo solita lo hice. Y entonces tendría que preguntarme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si digo que yo quiero esto? ¿Qué pasa? Que entonces yo misma me bloqueo, yo misma me obstaculizo, yo misma me meto la patita para que esto no suceda. La verdad es que muchísima gente hemos pasado a veces por épocas, a veces en ciertos temas en particular, no en todos, pero a lo mejor sí sí en el peso, pero no en la chamba, sí en el trabajo, pero no, pero sí me sé cuidar, o sea, a veces, y a veces en todo. La verdad es que a veces penosamente, como en todas las áreas, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos de primera instancia? Por, puede ser, bueno, hay varios motivos, pero puede ser por miedo al fracaso o al éxito. O sea, qué tal y si no me sale bien? Y entonces mejor ya no lo hago. O, ¿qué tal y si me sale muy bien? Changos, ¿y luego qué hago? Por ambos situaciones. Por creencias limitantes que traemos arrastrando desde hace mucho, que tiene que ver con tú no vas a poder, tú no sabes cómo, tú no sirves para nada. O sea, a veces esas cosas que venimos arrastrando desde niños que nos hacen, que de alguna manera fueron tantas veces repetidas, que nos hacen creer o nos hacen sentir que sí es cierto que no lo vamos a lograr nunca, ¿no? Porque lo conocido también puede ser otro motivo, incluso aunque no te guste, se siente más seguro que lo nuevo. A mucha gente le asusta lo nuevo, porque entonces me voy a ver súper guapa y si bajo esos 5 kilos y y no sé qué. Ay, pero ¿qué tal si se acerca gente que es malvada? Ay, ¿qué tal si me pasa tal cosa? ¿Y qué tal si? O sea, y empiezo a pensar en ese futuro catastrófico que mejor me quedo con mis 5 kilos y es más, hasta le echo 3 más, ¿no? O sea, podemos Entonces, decir que esto podría ser como ujú. un poco miedo, Miedo, ¿no? Un pero de poco, querida. manera inconsciente, porque pues obviamente yo lo quiero hacer. Ujú, Digo, ujú, entiendo que sí, o sea, pues sí, sí, si quieres bajar de peso en parte, tú te pones un régimen, haces varias cosas y demás. ujú, ujú, Y digo, por decir una meta, pero en la cuestión, ujú, por ejemplo, en el estudio, en muchas cuestiones. ujú, Pero ujú, si es algo que yo quiero hacer, o sea, eso es lo que a mí se me hace como un poco incongruente,
Porque entonces, ¿por qué procrastino? Ujú. ¿O por qué digo, ya voy a hacer mi tarea ahorita y, Porque ay, si, no, ya me dio flojera? porque si hay un miedo que está creando esta incapacidad o esta limitación o esta flojera o lo que hagamos. Y en las más de las veces ahí sí es inconsciente, pero a veces sí somos más conscientes. Y te voy a poner un ejemplo. Este es un chico veintitantos, le está yendo muy bien en la chamba, terminó la carrera, consigue un trabajo pronto, le está yendo como muy bien, y de repente el jefe le dice que lo van a ascender a él y que entonces lo va a recomendar a este chico que se quede como con su puesto, ¿no? Mala idea que le hubiera dicho eso, porque entonces empezó él decía, yo sé que soy bueno, pero empecé a pensar, pero no para jefe, pero es que eso es demasiado. Pero es que, no, o sea, no creo, porque todavía no tengo 30, él tenía 28, algo así, ¿no? Y todavía no tengo 30 o más, y aquí hay gente que tiene más experiencia, o sea, y entonces empezó a llegar tarde, empezó a fallar en cosas, y él era muy consciente de, por ejemplo, me decía, le dije, ¿de veras no sabes por qué llegas tarde? Le dije, Me dice, ¿sabes cuál es la peor cosa? Que el despertador sigue sonando a la misma hora. Pero yo soy el que digo, no, 5 minutos más, 10 minutos más, 15 minutos más, hasta que sé que estoy saliendo 10 minutos antes de entrar y que no hay poder humano que yo pueda teletransportarme a la oficina por muy cerca que esté. Y entonces me dice, empecé a hacerlo con toda la intención de no, porque no voy a poder. Y entonces hasta que el jefe le dice, ¿qué pasa contigo? Parece que te dije, haz puras tonterías para que no te den la promoción. O sea, yo te voy a recomendar. No está en mí la decisión, pero ¿qué pasa contigo, no? Y le dijo, no me recomiende, no sirvo para eso. Y entonces el jefe afortunadamente le dice, ¿tan sirves que estás como mi asistente? Y que si no te tuviera yo a ti, yo no tendría este censo. Y tan sé que puedes, que sé que tú te haces cargo de absolutamente todo lo de esta área ya y lo conoces. Y entonces, ¿por qué me dices que no vas a servir? Y bendito, el jefe, ya después me enteré quién era, había sido mi paciente por otros motivos de duelo y otros rollos, pero había sido paciente mío. Y entonces le dio mi tarjeta y le dije, y entonces me dice, llámale a ella y vete y arréglate la cabezota que la tienes toda fregada, pues, ¿no? Y entonces, era un chico muy brillante, era un chico muy capaz, pero un chico que tenía mucho miedo y que esa brillantez él ya la traía. Esa capacidad le costó mucho trabajo, pero desde que él es chiquitito, él tenía un padrastro, la mamá era bien chambeadora y la mamá de alguna manera le echaba muchas porras, pero la voz del padrastro era más fuerte y entonces le decía que era un inútil, que no iba a servir para nada, que seguramente si había sacado ese primer lugar en aprovechamiento es porque le tenían lástima, porque no tenía papá. O sea, le decía una serie de cosas tan terribles que fue más fuerte la voz de él que la voz de su mamá. ¿No? Y aunque ese hombre ya se había ido de la vida de la mamá y de él hacía años, él tenía introyectada, tenía dentro de su cabeza la voz, y aunque su mamá le decía, ay hijo, qué bueno, me da mucho gusto, qué bueno que tu jefe reconoce la capacidad y vas a ver que vas a poder, la verdad es que él tenía pie, porque además esa voz metida. ¿Por qué tiene más fuerza? Porque yo estoy segura que mucha gente puede identificarse con eso. O sea, sí, mi mamá me dice una cosa, pero mi cabeza me dice otra, ¿no? Pues porque cuando las voces son tan dolorosas, cuando nos lastiman tanto, se queda una heridita ahí que si no se cura, evidentemente, pues aunque las otras voces, aunque las otras situaciones sean mejores, digamos, la realidad es que no las vamos a creer. Entonces, es un miedo, no lo digas, es como, es un miedo
que a veces, en las más de las veces, no lo entendemos, pero que a veces lo tenemos claro, porque cuando yo le pregunté, ¿y de dónde viene esto? Me dice, pues yo creo que de mi padrastro, ¿no? Y cada que me salía bien algo, inmediatamente aparecía una voz en su cabeza que decía, no es cierto, te lo regalaron, no es cierto, te tuvieron lástima, no es cierto, no sé qué, ¿no? En otras veces hay, no es tan claro, pero al final siempre lo que hay es un miedo que necesitamos revisar para que entonces, entender a qué le estoy teniendo miedo, uno, dos, y si ese miedo es real. Porque a veces puede ser que sí, a lo mejor yo le decía, bueno, nunca has sido jefe. Es cierto que cuando uno nunca ha sido jefe, pues sí, creas que a lo mejor el puesto todavía está grande para ti, pero pues te avientas, sí, y le dije, y yo lo que hubiera hecho es decirle al que había sido mi jefe, que ahora ya está en otra área, que iba a seguir siendo mi jefe de alguna manera, pero ya desde otra área, que sí me echaba la mano, si se me atoraba en algo, ¿no? Le dije, y en el momento en el que te mandaron a terapia, sé que te quiere echar a mano, te quiere echar la mano, y sé que sabe de que eres capaz. Y por eso dice, este chamaco está bien tarugo, pues, ¿de dónde saca esta cosa, no? Y entonces, efectivamente, cuando le pregunta a su jefe, ¿me ayudaría? Y entonces, este, le sonríe y dice, ya lo hice, ¿no? Te mandé con la que me arregló a mí, entonces vamos a ver qué más puedo hacer por ti, ¿no? Y Perdón, qué padre efectivamente, porque, perdón, ujú, digo, la verdad qué padre porque aquí volvemos con la importancia de la gente que tienes tú a tu alrededor, ¿no? ujú, ujú, Porque esa es una frase que mi madre me ha dicho mucho y ella se refería más en la parte de pareja, ¿no? De ujú, una persona te puede o ayudar a elevar a conquistar el cielo o a hundirte en los más profundos infiernos, ¿no? totalmente. Y me quedó muy grabado eso porque justo, o sea, digo, aquí ya lo enfocó en la parte de la pareja, pero por Ujú, ejemplo este chico, ¿no? Si no hubiera ujú. tenido un jefe así, hubiera sido una persona envidiosa o que no le Mala gustara onda. alguna, Ujú, algo que aquí en ujú. México nunca pasa, No, no, nunca. este, digo, hubiera sido muy, muy diferente, ¿no? A lo mejor y Ujú, él hubiera fomentado esos miedos y no ujú, hubiera conseguido algo padre que en su momento, pues le está ayudando, ¿no? Y ujú, ujú, obviamente mandarle con alguien que le iba a ujú, ayudar, no manches, ese fue un ultra plus, ultra de ujú, wow, ¿no? ujú, Y ujú. otra, ¿no? La parte de las palabras, o sea, de verdad que es algo que me ha quedado muy, muy claro, que esta parte de que a veces las palabras duelen más que un golpe, o sea, pueden Totalmente. ser más dañinas a lo largo del Ujú, año, a lo largo de los años, que un golpe, ¿no? Porque pues, un golpe se cura. Y lo ujú, digo porque justo hablando de la parte yo, bueno, tengo dos ejemplos, ¿no? La parte de cuando una persona es obesa, alguien ujú, me impactó mucho cuando me dijo, ¿tuviste algún problema cuando estabas adolescente, cuando eras chica, que ujú, no te gustas hasta cierto punto de autosabotearte, o sea, de infringirte dolor y daño, ¿no? Bueno, en mi caso yo lo pongo así, ¿no? Yo siempre he batallado con la parte del ujú, peso ujú, y siempre le digo, ¿no? Cuando hablamos de temas así de obesidad o de anorexia, bulimia, yo siempre le digo, ujú. ay, yo los he tenido todos, anorexia, bulimia, vigorexia y bueno, tantas cosas que bueno, ya hasta un punto en donde dices, ok, entiendo desde dónde viene, ¿no? Pero bueno, esto Ujú, lo comento por si alguien está en ese caso, también tiene que fijarse desde dónde, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ujú, ujú, Que no te gusta ser vista, ¿no? Ah, bueno, ujú, eso fue algo que a ujú, mí me dijeron y se ujú, los comparto, pero también otro ejemplo que también me causó un poco de ruido y dije, no lo vuelvo a hacer nunca, jamás. ujú, Y esto fue justo con otra persona, ¿no? Una persona que quiero mucho, que él estaba buscando trabajo y se acerca a mí y me dice, ujú, oye, fíjate que tengo estas dos opciones. Y yo le dije, mira, pues agarra el que más te convenga y el que mejor te ujú, sientas, ¿no? ujú, Y aquí fue mi error, porque yo le dije, ujú, no cometas mis mismos errores. O sea, ujú, busca ujú, algo que sea benéfico para ti.
Pero ujú, al momento de que yo le dije, no cometas mis mismos errores, como él sabe mi historia en muchas situaciones, con gente que no existe aquí en México, ¿verdad? ujú, ujú, Él como que se auto saboteó y dijo, ujú, no, me voy a ir por este lado, ¿no? Por este. ujú, ujú, Y platicándolo con justo con una terapeuta, ujú, me dijo, Sai, es que no tenías que haber hecho eso. O sea, ujú, deja ujú. que esta persona cometa sus mismos Los errores que errores. tenga que cometer. Ujú, Porque tú tienes ujú, tu historia, tú ujú, sabes qué pasó, tú por X o por Y circunstancia viviste una situación y ujú, no por eso tiene que la otra persona vivirlos igual. Entonces, ujú, cada quien tiene que cometer sus mismos errores y no le ujú, fomentes miedos a alguien que no los ujú, tiene, ¿no? Y así ujú, como me ujú, quedé como que con mi grillito de ujú, Santo Jesús, o sea, ¿qué es? O sea, de verdad que es cierto, porque a ujú. veces decimos cosas tratando de ayudar y apoyar a alguien que queremos y hacemos todo lo contrario. Así es, Y lo así digo es. por la parte de, por ejemplo, de los papás o los que tenemos a sobrinos cerca o Ujú, amigos, ujú, que a veces desde nuestros miedos no sabemos que lo estamos haciendo de una manera ujú. no consciente o inconsciente. Bueno, sí, de una manera que en lugar de ayudarlos, los estamos perjudicando. Ajá, ajá. Entonces, Ujú, justo, ¿cómo es tan importante saber este tipo de cuestiones? ujú. Porque a veces no sabemos que estamos haciendo daño. Perdón que la haya interrumpido. No te preocupes. No, pero aquí hay un elemento bien importante, Sai, porque al final algo que con lo que yo voy a insistir mucho es que, si bien es cierto, yo te quiero y yo no quiero que tú pases pues por las cosas que a lo mejor yo ya pasé y ya me doy cuenta. Y entonces es una buena intención, pero es una buena intención que no ha sido pedida. Es una buena intención que el otro no sabes qué tan listo está para recibirla. Y entonces cada quien tiene que cometer los errores que tiene que cometer, querida, porque al final, si bien es cierto, yo sí creo que podemos experimentar en cabeza ajena, a veces necesitamos que la experiencia suceda en nosotros para darnos cuenta de esos patrones, de esas cosas, y entonces ya después decir, ay, cuánta verdad a lo mejor había lo que me decía Zaira, o hoy entiendo lo que a lo mejor nunca se lo dijiste, pero hoy entiendo lo que ella me compartía de su propia experiencia, ¿no? Pero si no estamos listos, haz de cuenta que eso suena a córrele, córrele, córrele y ve y métete a la cueva del lobo para que te coma el lobo, ¿no? Entonces, este, yo creo, sí es cierto que en la buena intención está, pero creo que también cuando no estamos listos desde este lado, para esa buena intención, para entenderla desde ahí, entonces pareciera que nos dijeron absolutamente lo contrario, ¿no? Entonces yo lo que le diría al auditorio, bueno, pues sí, sí, sí puedes darle una recomendación, pero también vuelve a decirle, pero al final son tus decisiones y es tu vida, y el que lo va a hacer y el que lo va a vivir y el que se va a equivocar o el que va a ganar, vas a ser tú, ¿no? Entonces yo te puedo compartir mi experiencia, toma lo que te sirva y ya, ¿no? Porque entonces a veces sí necesitamos tropezar con la super piedra y que es la misma que tú dijiste que no tropezara para, para entender que sí es cierto que mi piedra se parecía a la tuya, ¿no? Y entonces aquí hay un elemento importante, Sai. Les tengo, de hecho, les traje ocho claves para no autosabotearnos, ¿no? Y entonces quiero empezar como con la primera. Pero antes Dime, de eso, dime. me gustaría nada más terminar con esta pregunta de si tiene que ver la procrastinación con una parte de miedo o es totalmente ajeno. No, 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 también. La procrastinación es un fenómeno que está relacionado con el autosabotaje, pero que no necesariamente tengo que entenderla de la misma manera, ¿no? El autosabotaje son estos patrones que hago para no conseguir lo que estoy buscando. Y obviamente va a usar la procrastinación como una de sus estrategias, pero no necesariamente. La procrastinación va a tener que ver, además de un proceso de autosabotaje,
con otros elementos, como por ejemplo, este, a lo mejor estamos frente a alguien que procrastina, estamos frente a alguien que está deprimido, a lo mejor tenemos a alguien con un TDAH, con un trastorno por déficit de atención que no ha sido reconocido. Este, a lo mejor estamos frente a alguien que de verdad, de verdad, de verdad no quiere hacer eso que, o sea, dijo que sí lo quería, pero en realidad en el fondo no lo quiere y evidentemente por eso se le olvidó y por eso, ¿no? Entonces, la procrastinación es un fenómeno un poco más amplio que puede traer estos elementos que te estoy diciendo, además de, evidentemente, un proceso de autosabotaje en algunos casos. Pero yo no generalizaría de que todos los que procrastinan se están autosaboteando, porque de hecho, ¿qué tal si tenemos a un TDAH? Así me pasó con un paciente, un chico veintitantos años, que no estaba pudiendo para nada con la escuela y que entonces, y sí, y de hecho su mamá me dice, te lo mando porque, no sé qué pasa con su autoestima o con qué diablos, por qué se hace esto, y después de 5 o 6 sesiones con el chico, yo decía, algo no me cuadra, algo no me cuadra hasta que ya, o sea, obviamente hay que afinar un poquito el ojito y entonces no es mi área de especialidad, pero bueno, conozco un poco el tema, hago una valoración chiquita por déficit de atención, me da la idea que sí, lo planteo con él y entonces él me dijo, yo siempre he pensado que yo tengo eso y lo mando a una institución donde evalúan profesionales en este tema, de una manera profunda, concienzuda, neurológicamente y todo. Y el chico tenía un TDAH, donde simplemente te lo voy a decir, digo, desconozco, no es mi área, pues, pero en un test que le aplicaron de 30 reactivos, él tenía 30. Empezó el tratamiento ahí, empezó a tomar, a él le mandaron toda medicinita, este, mejoró impresionante. Entonces, ¿estaba procrastinando o no nos habíamos dado cuenta de que su cerebro carecía de ciertas cosas o faltaba cierto y estaba teniendo un trastorno? Entonces, hay que tener como un poco de cuidado, no todos los que procrastinan es por Es flojera. autosabotaje. Es flojera, no, no. A veces puede ser depresión, a veces pueden ser otras cosas. Pero bueno, ligado, Ahora sí, digamos, ahora por sí a si algunos fuera puntos para solamente autosabotaje, qué este, hacemos. ¿qué hacemos? Y yo diría que hasta si no sé si solamente es autosabotaje, las claves nos pueden servir, ¿no? Lo primero que yo les recomiendo es reconoce los patrones. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué momento Ana Laura, Zaira, Jorge, Roberto, María, Rosita se sabotean? ¿En qué momento? Porque resulta ser que hay gente que lo hace como en todo y hay gente que lo hace solamente en la relación de pareja. Hay gente que lo hace solamente en su físico, por ejemplo, o en sus cuidados personales. Hay gente que lo hace solamente en la escuela o en la chamba. O sea, hoy hay gente que lo hace en todo, pues, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento te saboteas, no? este, hay que reconocer como cuál es el enemigo, qué es lo que está pasando, y ponte atención a qué frases te dices cuando vamos a poner el peso, que es uno muy común en mujeres y hombres. Ay no, luego, luego, ahorita tengo mucho antojo, mañana les digo, luego, ¿no? Entonces, ya te comiste la quesadilla, te echaste el chicharrón o lo que sea, ¿no? Y entonces, pero es que ese luego puede venir acompañado por una vocecita más bajita que diga, al final no lo vas a lograr. Ah, yo pensé que ibas a decir, ay, me lo merezco, por eso trabajo. Puede ser, me lo merezco, ¿no? Pero entonces, no importa lo que diga la vocecita. ¿Qué está diciendo y qué significa? Si se supone que lo que yo quiero es meterme ese vestido precioso para la fiesta de la escuela, de la posada, de no sé qué, ¿no? ¿Por qué me digo me lo merezco?
¿Por qué me digo, es que ni vas a poder, ¿no? ¿Por qué, por qué no me digo nada y simplemente cuando me doy cuenta ya me lo estoy enchufando, por ejemplo, ¿no? También puede ser otra posibilidad. Cuando uno le pone nombre al enemigo interno, es el primer paso para darle poder, ¿no? Entonces, cuando yo digo, no, este tema es en el trabajo y es solamente que no voy a poder ser un buen jefe, porque mi papá o mi padrastro me decía esto, ¿no? No, es que yo creo que nadie va a quererme de verdad, porque siempre voy a estar gorda y entonces no sé qué, ¿no? Entonces, hay que ponerle nombre a esa vocecita, hay que darle subirle el volumen, digamos, a la vocecita. Algo que es muy importante a entender es que cuando hablo de la vocecita, es que todos tenemos diálogo interno, Zaira. Todos tenemos un diálogo en el cual, ay, no, 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 es que, no sé, por ponerte un ejemplo, hace muchos años me pasó, quería yo hacer un viaje, este, eh, dárselo de regalo a mi hija de sus 18 años, pero veía y veía y veía y decía, no, pero es que, o sea, es muy caro. Es que, ¿y qué tal si pasa algo? Es que, ¿qué tal si no sé qué? Es que, ¿qué tal si me quedo sin dinero? O sea, había como un montón de voces hasta un momento en el que dije, a ver, no gastes más de lo que tienes, gasta para lo que te alcanza, junta, ten esto y ten una llamada y ten una tarjeta de crédito por si cualquier eventualidad, ¿no? Pero, pero cuando pude como poner el para, fue que me di cuenta que estaba yo escuchando la voz de mis padres en esta historia de ellos, de una economía más humilde, de problemas de otras naturalezas económicos, o sea, donde de carencia, pues, tenía un pensamiento de carencia, cuando la realidad es que en ese momento de mi vida y en ningún momento de mi vida, te voy a ser honesta, mis papás trabajaron tanto, tanto, tanto para no tener la carencia que ellos tuvieron, que yo no tuve carencia. Digo, no éramos millonarios, por supuesto que no lo éramos, pero éramos una clase media bastante holgadita, pues, ¿no? Pero yo tenía pensamientos de carencia cuando no tenía esa carencia. Digo, millonaria nunca he sido, pero no tenía eso. Sin embargo, pude reconocer eso. Y cuando te digo, reconoce tus patrones y ponle un nombre, pues entonces cuando escuchas tus voces, puedes entender ese pensamiento de carencia o de insuficiencia o no sé, de lo que resulte, Y ¿no? aquí yo entraría con pregunta que yo sé que me Ujú, la van a hacer es mm, dos. ¿En qué momento pasa esto? O sea, ¿en qué ujú, momento tengo yo un pensamiento de carencia, aunque la haya tenido y aunque no? O sea, de ujú, niño. Y otra ujú, sería, ¿por qué nos cuesta tanto? O más bien, ¿por qué somos más a decirnos cosas negativas que positivas? ¿Por qué se ujú. nos hace más fácil? Es que te voy a contar algo. Neurofisiológicamente en el cerebro el centro de dolor es más grande que el centro de placer. Por sobrevivencia, nuestra capacidad de reconocer los peligros, lo malo, lo feo, tiene que estar como un poco más activa para sobrevivir. El tema es que le hacemos demasiado caso después porque ya no, porque a veces ya no estamos en esa situación, y porque al final también otro elemento, lo que, lo que nos dolió, lo que carecimos, lo sufrimos y todo, se queda como una herida y se vuelve sensible, nos volvemos como más hipersensibles a esas situaciones. Por eso es que hacemos esto. O sea, porque por sobrevivencia, si tú comiste X cosa que te hizo daño, tu cuerpo te va a decir, ay, no, ¿qué tal si qué tal si vuelvo? Aunque no sea cierto, pues, o sea, en esa ocasión sí sucedió, pero no necesariamente en todas. Y Soy entonces alérgico a los camarones, aunque te la hayas atascado y a lo mejor ni al caso. O sea, fue ajá, nada a más lo ese mejor momento. nada más te dio salmonelosis porque no estaban en buen estado, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, y tú ya dices que ni al caso. Pero la realidad es que tiene que ver con un tema de protección y necesitamos protegernos. El tema es que a veces nos protegemos de más o nos protegemos de cosas. Precisamente esto que mencionas, ayer comíamos juntos en familia y mi hija preguntaba a mi esposo,
porque ahora sí comes camarones y no comías, porque esa es la historia. Comió algún día, se enfermó horrible y dejó de comer 80 años, ¿no? Hasta que de repente fue así como, no, mira, pruébalo, es que esto está buenísimo, y no sé qué, dijo, bueno, órale, y ya, ya, fue suavizando como el tema. Pero al final es un mecanismo de protección y nadie queremos ser, estar enfermos, ser lastimados, volver a ser dañados o estas cosas. El tema, querida, es que lo que no nos damos cuenta es que no quiero que me vuelvan a lastimar en el amor y dices, bueno, pues no te vuelvas a juntar con la gente que te lastimó, pero otras gentes no necesariamente van a lastimarte. Es que no quiero volver a enfermarme, pues no vuelvas a comer nunca en el mercado o en el puestito tal, come en un lugar más, aunque te cueste un poco más caro y que de alguna manera medio asegure, ¿no? Este, y además, a esto va mi segunda clave. Es importante cambiar el diálogo interno, o sea, esto es lo que dice mi cabeza, esto es lo que dice, no, 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 ¿qué tal si te vuelves a equivocar como te equivocaste la vez pasada, ¿no? Y entonces, sí, sí, es posible, pero en aquella ocasión, ¿qué me faltaba? ¿O en dónde me equivoqué? O sea, si soy capaz de revisarlo, puedo darme cuenta en esta vez que puedo mejorar. Porque yo ya no soy la misma persona que era en aquella ocasión que me equivoqué. Yo ya no estoy en la misma circunstancia económica, social, moral o amorosa en la que yo estaba en aquellos entonces. Yo no tenía la inexperiencia que hoy ya tengo gracias a lo que ha sucedido, ¿no? Y entonces en vez de decir no podemos, digamos, voy a probar tantito. O sea, a intentarlo, puedo intentarlo. ¿Sale? Porque si no hacemos estos cambios en nuestro lenguaje, no hacemos cambios en la acción. O sea, corro en amor, por ejemplo, me dicen mucho, ¿cómo sé que no me voy a volver a equivocar? Y entonces yo digo, no lo sabes, vas a asumir el riesgo. Pero no es lo mismo decir, voy a ir a entregar mi corazón nuevamente y a que me lo despedacen, voy a aprender de la experiencia. Voy a irme con más tiento, con más calma. Y cuando existan cosas que no me gusten y las pueda yo hablar y se puedan arreglar, le seguimos. Y si no se pueden arreglar, agarro mi corazoncito y me lo llevo y tan, tan, ¿no? O sea, Ahora sí que es como más bien largo el dicen, discurso, pero dime si le entras con, o sea, si entrarle si no te vas como res... gordo en tobogán o vas Bogan por o escaleras. exacto, ¿no? Hijo, es igual. Y entonces cambia tu diálogo interno. No puedo me decía una pequeña el otro día, y es que, y si no me sale, le dije, ¿cuántas veces lo has hecho? Entonces, es una chiquita muy jovencita y se refería a algo de la escuela, ¿no? Una exposición, una cosa así. Y me dice, pues lo hice la vez pasada y no me salió. Le dije, y la señorita quiere a la segunda ser experta. Que no, cariño, la expertise se adquiere a partir de hacerlo y hacerlo y hacerlo. ¿Te parece si ahora dices, bueno, no voy a hacerlo para no equivocarme, voy a hacerlo porque quiero hacerlo? Y si me equivoco, aprendo. Punto. Aquí entraría también esta parte donde dices, o más bien cuando sientes esa parte de, ay, me siento estancado, o sea, veo que todo el mundo Ujú, avanza, pero yo no. ujú, ujú, Pero justo, o sea, si no cambiamos esos modelos, pues vamos a ujú. seguir igual. O sea, aquí el punto es romper esta parte del miedo que nos estás comentando. Ay, Y entonces qué difícil. escucha tu vocecita interna. ¿Qué te dice tu vocecita interna? ¿Para qué bajas de peso si ni siquiera si te va a querer? O sea, el problema no es el otro a lo mejor te quiere un chorro. El problema es que tú crees que no te va a querer porque no has bajado de peso, pues, ¿no? O aún bajando de peso, de todas maneras no te va a querer, ¿no? El tema no es que el jefe crea en ti o el maestro crea en ti. El tema es que si tú sigues escuchando la vocecita, esa y no la pones en duda. Algo que yo insisto mucho con las gentes con las que trabajo es decirles, a ver, el que exista en tu cabeza y la oigas en tu cabeza no significa que sea cierta, ¿eh? No, el que está en tu cabeza no significa que sea cierto.
¿no? Sí, esa voz te dice, ¿qué tal si no vas a poder? Pero a lo mejor esa voz es la del padrastro mala onda. Esa voz es la de la traumada X que te criticó bien feo. O sea, esa voz ni siquiera a veces es tuya. Y estamos escuchando una voz que por oírla en nuestra cabeza la creemos nuestra cuando a lo mejor es de esos adultos feos que te trataron mal en algún momento, de esa gente mala onda que te dijo cosas bien feas, pues para sabotearte y tú te quedaste y adoptaste la voz y la convertiste en tuya para autosabotearte, ¿no? Y entonces, una tercera clave que puede servirnos es no vayas por metas gigantes, divide tu meta en pasos pequeños. O sea, quiero, no sé, quiero irme de viaje a Europa. Pues sí, ¿cuánto dinero tienes? No, pues no tengo nada. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por la meta sería juntar 5,000 pesos? Y luego cuando juntas cinco, bueno, pues junta cinco más. Y luego cuando ya llegas a tener tantos, entonces ya decidimos si nos alcanza para Europa y a ver cuántos días. O sea, porque si lo ves desde acá gigante, híjole. O sea, y quieres en una semana juntar 50,000 pesos, no hay manera en la cual, ¿cómo se llama? Eso se puede lograr, pero si voy a juntar 5,000 pesos cada, no sé, 3 meses, o sea, en un año ya conseguí lo que Y quiero cómo nos para gusta hacer hacer, eso. exacto, y cómo nos gusta hacer cosas muy grandes, ¿no? O Ujú. sea, ahí estamos Y, comiéndonos las uvas. exacto, pero entonces, bueno, te pare en el tema de las uvas, ve por una sola cosa, nada más divídela en 12 pasos pequeños. Ve por dos cosas y divídelas en 6 pasos cada una, ¿sale? Y entonces, terminar la maestría. Bueno, ¿qué implica terminar la maestría? Bueno, pues voy empezándola. Ok, ¿te parece si en vez de decir terminar la maestría es pasar el cuatri o el semestre? O sea, y si pasaste ese, pues ya nos vamos al siguiente, pues. Y en eso ves el año y dices, oh Dios, sí se logró. Queremos 12 deseos, que al cual yo no sé tú, pero yo al cuarto ya repito el primero. O sea, ya. A Y veces entonces, se repiten siempre en las, digo, no sé ustedes del otro lado, ujú, pero ujú, siempre, digo, a mí normalmente estamos en el gimnasio, ya sabemos que la gente está lleno ujú, el primer ujú. mes, ya después del Ya, febrero o marzo, pa. ya, nos quedamos Ya. los mismos de siempre, o sea, Ajá, sí, o sea, exacto. la verdad es que sí, o sea, y justo, o sea, cómo terminamos autosaboteándonos con todo este tipo de cuestiones, Y pero entonces, por vamos. ejemplo, eso del gimnasio, ir al gimnasio. Y mi primer deseo es cubrir enero. Y si cubro enero, pues ya voy para el febrero. Y luego si cubro febrero, ya voy para marzo. O sea, pero si yo digo ir al gimnasio todo el año, no, la verdad es que nada más llego a febrero y tanta. O sea, no, y no va a pasar nada. Pero si llego a enero y a febrero, pues entonces mi meta se llama marzo, solamente marzo. Y si ya llega marzo, eso me puede dar ánimo para, entonces a lo mejor abril, ¿no? Crea un sistema, bueno, no hace falta mover la montaña hoy, ¿eh? Hay que empezar poco a poco, paso a paso. Sí es cierto, puedo tener una meta grande, pero si la divido en tareas pequeñas y voy haciendo cada una de esas tareas, voy teniendo un progreso real, ¿ok? 4, crea un sistema, no solo motivación. La motivación ya la tenemos en ese uvita que te estás comiendo, en ese impulso de enero que estás echando a andar. El problema no es la motivación, el problema es el hábito, que lo vayamos haciendo un hábito, ¿no? Entonces, perdón, Que no es lo mismo, 20. ¿eh? mm, Aquí sí, o sea, una cosa es la motivación y todo el mundo tiene motivación al principio, pero después, ahí el punto, la disciplina que también es bien Eso, importante. eso. Y entonces, 20 minutos diarios, siempre a la misma hora, dedicados a tu ejercicio. Si uno le quiere echar 2 horas, échale 2 horas. Pero no empiezas 2 horas cuando neta ni pues 20, pues, ¿no? Entonces, mejor empieza 20 y sigue con 20 y sé constante con 20 y esos 20 diarios van a lograr mucho más
que las 2 horas que le metiste al gimnasio en enero y febrero y que luego abandonaste, ¿no? Entonces, o sea, yo sé que si no me gusta el ejercicio, ¿para qué diablos voy a ir a pagar al gimnasio? Entonces, mejor 10 minutos caminando todos los días y ya. O sea, y cuando veo ya no son 10, ya son un poco más. Y cuando ve, lo convertí en un hábito y me discipliné. Y ahí, cada que entonces diga, no, hoy no, es que hoy estoy como cansada. Mañana, pregúntate, ¿por qué? Porque si estás verdaderamente cansado, bueno, sí, se vale, pero mañana se retoma. Pero si ese cansado es porque estás con ganas de abandonar el tema, abandónalo, pero pregúntate por qué y revisa qué es lo que está sucediendo. ¿De veras esto es algo que realmente quieres? ¿De veras hay algo guardado detrás o hay algo guardado, ¿no? Como Celebra tus dice, avances. Dime. perdón, ahorita que mencionaste esto, me acordé porque alguna frase que luego dice bueno, la coach con la que Ujú, estoy, me ujú, dice, cuando ya empezamos a hacer revisión de fin de ujú, mes, ujú. a veces sucede que no, van y ella dice, pues si nada más fue si nada más Navidad son 2 cenas, no entiendo por qué, por qué subiste tanto de ¿Por peso. qué? Porque fueron 8 kilos. Ahorita que dijiste, al día Ah, siguiente no, no no, me es que comas. son 4, querida, son 4. Es la cena y el recalentado de cada una. Bueno, Mínimo entonces son 4. cuatro. Pero aún así no nos alcanza, ¿eh? Lo que uno sube Y por no, 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 o sea, 10 kilos en un mes, o sea, pues ¿qué te comiste todo el pavo? ¿Qué onda? No, Sí, digo, claro, con la piñata incluida y la rosca que del Reyes que no ha llegado todavía. no, no, sí, Este, pero bueno, perdón que le interrumpa. Adelante, ajá, no te doctora, vamos al preocupes. Es 5. que, es que si nos damos cuenta no son 2 cenas. Son los recalentados, las posadas, el brindis, el esto, el otro, la. Y entonces ahí es donde yo diría, hazlo, no hay bronca, pero entonces no dejes el ejercicio. Eso va a ayudar a compensar, ¿no? Porque si lo Mucho. abandono, pues sí, van a ser 10 kilos en un mes, por supuesto, ¿no? Pero lo mismo pasa con la escuela, por ejemplo. Si hay una materia que de verdad no estás pudiendo, igual y sí, pues suéltala. O sea, veremos al final qué hacemos, pero no sueltes todo por soltar esto, ¿no? Ahorita que Entonces, mencionaste esto, nada más ujú, rapidísimo para ujú, ya ir con las demás. ujú, eh, Mi coco siempre han sido las matemáticas, ¿sí? Ese siempre ha ujú. sido mí. Me acuerdo cuando llevaba cálculo en la escuela, pobrecito Ah, de qué mi cosa. profesor que amo y adoro, o sea, Ujú, de verdad, se sentó al lado mío, o sea, estudiamos, se tomó el tiempo para ayudarme. Yo me acuerdo que en las prácticas me salían las mentadas, todos los ujú, que los ujú. jeroglíficos que luego digo yo, ¿no? Ujú, Y ujú, en el examen estaba sentada al lado de él ujú, y ya estaba yo así como ya terminando y ya le entrego, ya según yo terminé el examen y se lo entrego ujú. y nada más vi su cara así como de, te voy a poner medio punto porque lo intentaste, porque me cuesta y me consta que, Y yo y vi lo cómo lo vi. intentaste. Pero de Ajá. verdad, o sea, entonces aquí fue cuando yo dije, ay, muchas gracias, de verdad se agradece mucho, ¿no? O sea, ahorita con lo que Ujú, está ujú, mencionando, ¿no? De aunque te ujú, cueste trabajo, pero pues ujú, intentarlo, ¿no? Digo, pues ya, o ujú, sea, ujú, tienes que hacerlo de alguna manera. ujú. Así es, así es. Y entonces, 3 metas chiquitas más. Conecta tu meta con un porqué. No basta con saber qué quieres, sino saber por qué lo quieres, para qué lo quieres. ¿Vas a ahorrar? ¿Para qué? Y cada que decidas, ay, no, mira, es que me lo gasto, recuerda, ¿para qué? ¿Qué estás abandonando por comprarte esto rápido? ¿Qué otra cosa estás abandonando? Cada que te quieras enchufar algo a la boca, recuerda cuál es tu meta, sí, bajar de peso, pero ¿por qué? Y ahí eso te puede servir para clarificar de veras si esto es porque a veces queremos cosas que decimos que queremos y que la verdad es que no necesariamente son las que queremos. A veces nos dejamos llevar un poco por la moda porque todo el mundo va al gimnasio a principios de año, porque todo el mundo hace, o sea, y entonces digo, no, la verdad es que no quiero hacer eso. O sea, sí quiero cuidarme, por ejemplo, pero no quiero ir al gimnasio. Entonces, cuando yo entendí que yo no quería hacer eso, entonces dije, bueno, ¿qué? Entonces, que sí, ir a nadar, caminar.
encontrar lo mío, porque el gimnasio no es lo mío, ¿no? Y entonces lo mismo le diría a alguien que, por ejemplo, me decía, es que, ay, es que usted lee un montón, yo también quisiera leer. Y dije, bueno, pues empieza por un libro. ¿Cuántos libros lee usted? Dije, yo no te voy a decir, ni siquiera te voy a decir cuántos leo, porque a mí lo que me interesa hoy es que tú decidas uno. Y cuando lo termines, ves y vas por el otro. Y a lo mejor descubres que no es esto no es lo tuyo, pero 2 libros al año, entonces 2 libros al año es maravilloso, cuando antes no había ninguno. Yo sí me pongo una meta del mes tanto, pero somos diferentes y entonces decide realmente lo que tú quieres, ¿no? Entonces, conectar tu meta con un por qué es muy importante para que te recuerdes, ¿no? Celebra tus avances. El cerebro aprende mejor cuando tenemos recompensas. No esperemos al final, reconocer cada paso, pero en ese celebrar los avances, si estás ahorrando, no te vayas y te gastes toda la lana que ya ahorraste, pues, ¿no? Entonces, no, celebrar el avance es darte cuenta que así como lo dividiste en tareas pequeñas, a mí me gusta ponerle palomita o marcarlo con un marcador de textos de un color. A veces no los tengo aquí a la mano, pero tengo mis post-it de colores y lo que apunto mis pendientes y luego voy quitando las hojitas y las voy poniendo en un clip. Y entonces cuando veo el clip está lleno de hojitas y digo, sí, sí, he avanzado un chorro, pues. Y junto, hasta que el clip ya no puede, entonces hasta ese momento las tiro. Porque ve, porque ver las que he logrado me alienta mucho a ir por la que sigue, Aparte ¿no? también refuerza la autoestima, que también es parte de lo que hemos Exactamente. platicado. Exactamente. Una importantísima, rodéate de gente que te impulse, no de gente que te sabotee. Rodéate de gente que crea en tu proyecto, que crea en lo... O sea, y entonces si es alguien del gym, pues bueno, esa gente te va a ayudar para el día que tú no quieras ir al gym y te diga, ¿qué onda? Vente, anda, le paso por ti y te aliente, ¿no? Pero si yo me rodeo, o sea, si yo quiero estar a dieta y me junto con mis amigas, las que no están a dieta, no me van a ayudar. No. Porque ellas van a pedir el chicharroncito y la quesadillita y el pastelito, y entonces no me van a ayudar. Mejor me junto con la gente que está en la misma lógica de mí, que es cuidar mi alimentación y esas cosas, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero es terminar la escuela, no, juntar con los que están allá afuera en el patio. ¿Por qué? Pues porque esos van a decir, nada, no importa. Porque al final también no nos damos cuenta. Nos juntamos a veces con gente que sabotea, que nos ayuda a sabotearnos, ¿no? Porque Entonces, refuerza, ¿no? Hasta cierto momento lo que estás pensando. ujú. Y entonces, a veces el impulso llega de afuera, únete y a lo mejor yo, si yo quisiera hacer cosas de gimnasio, yo le diría, tú, Sai, tú tienes que ser mi compañera de gimnasio, por favor. ¿Por qué? Porque tú eres la que, y por favor, jálame la oreja cuando me veas bajando, ¿no? Entonces, pero si yo no quiero eso, no, que Sai sea mi amiga y ella se consiga un compañero de gimnasio diferente porque si no, al final hasta uno termina peleando, ¿no? Y por último, permítete fallar, pero no abandones. Todos vamos a fallar, todos vamos a tener momentos de debilidad, o sea, sí es cierto, eso pasa, pues, ¿no? Pero eso no significa que si hoy fallé en mi plan de alimentación saludable, no quiere decir que lo abandone ya para siempre. Mañana le sigo. Si hoy no fui al gimnasio porque me sentía muy cansado y muy mal, mañana voy. Si hoy no entregué tal proyecto, tal tarea, pues mañana la hago y la entrego aunque sea tarde, pero, o sea, no abandones. Equivocarnos no significa que nos servimos, significa que estamos avanzando, pero que somos humanos y tenemos errores. A veces veo tanta necesidad de perfección en este tema de autosabotearnos que queremos que nos salga perfecto y a la primera, pero perdón, a nadie le sale perfecto y a la primera. Y si salió perfecto y a la primera, fue suerte. Porque en realidad, si quieres lograr algo, pues vas a fallar. Y pienso, por ejemplo, en una amiga, estábamos programando un viaje largo
Y un día, y decidimos a la agencia ir dando paguitos y estas cosas. Y entonces un día me dijo, amiga, tengo que confesar, me gasté la lana el fin de semana y esa completé y la. Y entonces no tengo como para lo que nos habíamos propuesto cada una poner para pagar el viaje, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿y eso significa qué? Dices que yo no sé si voy a ponerle, dije, a ver, vamos a dejarnos de cuentos. ¿Cuánto tienes? Tanto. Ok, eso es lo que vas a pagar tú, yo voy a pagar lo que yo sí tengo. Y ahora tienes el compromiso de tener que juntar lo que te gastaste más lo de la siguiente, ¿no? Y entonces le dije, ¿quieres? Me dijo, sí. Le dije, entonces, ¿te parece si depositas hoy? Y si a la semana que entra tienes, deposita. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Sí, no lo voy a hacer por mes porque me lo gasto, pero lo voy a hacer por quincena porque es más fácil. Perfecto. Cada quien tiene que saber como cuál es ¿cómo se llama? Su forma, su formato, ¿no? Pero el que te equivoque, porque a ella él me lo gasté, es que a lo mejor no puedo, es que no sé. Estábamos a 2 meses de terminar de pagar el santo viaje, ¿no? Y entonces, y pagamos el viaje, ¿y qué crees? Nos agarró pandemia y en 2 años no viajamos. Y entonces decíamos las dos, diablos, qué tragedia. Pero al final, ¿qué crees? 2 años nos sirvieron para ahorrar tanto que nos fuimos en o sea, que gastamos, que nos fuimos a gastar, pues, en un super viaje más holgado, más cómodo, más, y como con más valor, ¿no? Entonces, no, no te preocupes si fallaste, vuelve a intentarlo, Y yo creo que ¿no? aquí es donde le tenemos más miedo, ¿no? En la parte de Ujú, fracasar y en la parte ujú, de no poder con lo que nos estamos, ujú, pues sí, de lo que queremos hacer. Yo creo que ujú, ahí es la gran disyuntiva. Y ya ujú, tenemos el tiempo encima. Yo sé que siempre esos momentos se nos van así súper rapidísimo. ujú. Me gustaría nada más, que hiciéramos como un cierre, no sé si algo con lo que podamos, concluir esta plática, esta charla, maestra. Bueno, yo lo primero que diría es que no esperen a sentirse listos, no esperen el permiso de nadie para hacer las cosas, el único que necesitan es el de ustedes mismos y tampoco esperen los momentos perfectos porque no existen. Paso a paso, un paso primero y luego el otro y con equivocaciones y con errores y con todo, pero si realmente es algo que quieren hacer, es suyo, vayan por ello, ¿no? Y entonces, así algún día vamos a darnos cuenta de que no es que no hubiéramos podido, es que a lo mejor lo que nos faltaba era disciplina, que a lo mejor lo que nos faltaba era clarificar la motivación. Y si hay algún obstáculo que consideren que hay que revisar, entonces buscar ayuda. ¿Para qué? Para ayudarnos a ver lo que no estamos a lo mejor viendo, como decía este chico que les contaba al principio, decía, yo sí lo sabía y tenía claro por qué, mas no sabía qué tenía que hacer con eso. Y ahora ya lo sé. Y entonces, ¿y qué fue lo que él hizo? Algo que parece muy sencillo, no lo fue tanto, pero parece muy sencillo. Y así me lo dijo él. Es que si yo hubiera sabido desde el principio que no tenía que hacerle caso, y hoy no le hago caso a esa voz, si no me arriesgo a ver qué pasa. Si desde el principio mi mamá me hubiera dicho, no le hagas caso, a lo mejor esa voz no se hubiera metido tanto en mi cabeza. Esa voz que tienen dentro de su cabeza, no hay que hacerle caso. Por alguna razón está ahí, que hay que revisarla, que hay que desvanecerla, que hay que entenderla, desde dónde nos dijeron las cosas, si se trata de eso. Pero a lo mejor es disciplina lo que nos falta y a lo mejor es cierto, ni queremos eso. Queremos otras cosas y no nos estamos atreviendo. Pero cualquiera que sea la razón, revísenlo primero. Y si no están pudiendo, busquen ayuda. Me vino a la mente ahorita que estaba comentando esto, la cueva de Platón con las sombras. Ujú, Entre más te ujú, metes a esa cueva, pues las sombras se ujú. hacen más grandes, pero entre más te vas alejando, se van disminuyendo. Entonces yo creo Así que es. así lo empecé a ver yo. Bueno, soy muy Ujú. gráfica, a veces soy muy No, visual y dice y mi es una hermano, hermosa metáfora, pues, además. hago caricaturas de todo, dice mi hermano, pero bueno. Ajá, ajá, Yo me quedaría con estos 3 puntos y ya para, no sé ustedes, me gustaría que lo pusieran aquí en la descripción. En no compararnos, ujú, identificar los miedos ujú, y saber qué queremos, que yo creo que ujú, esa es la más difícil, saber qué queremos ujú, ujú, y saber decir no.
y poner límites que Así, también, muy a importante. cómo nos cuesta trabajo. Ujú. Maestra, muchísimas gracias de verdad. Una plática increíble. Y pues aquí nos estaremos viendo, yo creo que ya la próxima, la última plática. Así es, para cerrar el año. Así es. Y pues de verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya encantado como a mí esta charla y que ha sido tan enriquecedora como para mí también lo fue. Acá abajito vamos a poner los datos de la maestra, pero por favor, ¿en dónde lo podemos localizar? Si necesitan apoyo, ayuda, terapia y demás. Ujú. Búsquenme en mis redes sociales, me encuentran en todas las redes sociales con mi nombre y en Facebook me encuentran como maestra MTRA Ana Laura Rosas Rosas y en la página de mi centro, CECAPI PCC, ahí me pueden encontrar. De todas maneras, aquí abajito en la descripción está linkeado para que ustedes vayan, chequen. De verdad que tiene Ujú. un contenido increíble. E igual también tiene talleres, diploma. Tiene, bueno, de verdad me encanta porque tiene ahí un sinfín de contenido de verdad que apto para todo público. Así que vayan directamente por allá. Y de verdad, muchísimas gracias, maestra, por este espacio. Un placer, querida. Y pues Un ya, placer. dejamos abierto para que ustedes nos digan qué opinan de esto. Díganos qué tema Mm, les gustaría que platiquemos. Muchísimas así es. gracias. Zaira Rodríguez se Gracias. despide. Bye.